Ser Podcast. Qué ganas teníamos de hablar de García, la adaptación del cómic que estrena en HBO. Imaginen un supersoldado del franquismo que tras años criogenizado resucita en la España de hoy. ¿Cómo sería eso? Pues hemos superado lo de las dos Españas. De todo eso habla esta serie fantástica que mezcla aventuras, humor y conspiraciones políticas y que dirige Eugenio Mira. Con él hablamos en este episodio y también con todo el reparto. ¿Estáis preparados? El cine en la Ser con Pepa Blanes. Las series. Abrimos sección de televisión esta semana con gran estreno español. Dani Garrán, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estás? bien, chicos. Bueno, HBO Max ya prepara el estreno en su plataforma de García. Es una de las grandes bazas esta temporada. Los que estéis por Madrid habréis visto una lona gigante con un Valle de los Caídos, una mención. Bueno, la serie se estrenó en Sitges y aquí la vamos a poder ver el próximo 28 de octubre. Sí, es la adaptación de un cómic del mismo nombre, la nueva apuesta por el género fantástico de la plataforma de HBO Max. La serie se ambienta en una hipotética España actual, un país dividido, enfrentado, al borde del caos político, que bueno, no es tan hipotético como veis. En este contexto, Antonia, una joven periodista de investigación, tropieza con García, un soldado perfecto con una fuerza sobrehumana, creado durante el franquismo para obedecer órdenes sin cuestionarles, que despierta después de 6 décadas congelado bajo el Valle de los Caídos. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los americanos pusieron en marcha la operación Paperclip. Se llevaron a los mejores científicos alemanes a Estados Unidos para hacer armas, naves, en fin, de todo. Franco no podía quedarse atrás, así que en 1945 se trajo a España al profesor Nefzenberg. Menuda pinta de loco tiene este tío. Pues ese loco fue el que consiguió la fórmula para crear a un superagente. Bueno, me encanta que haya un personaje que se llama Antonia, que es un nombre en desuso, y como decíamos, mediante 2 líneas temporales conocemos la historia de este superhéroe creado en la novela gráfica de Luis Bustos y Santiago García. Uno nos lleva a los 60 con un formato fotográfico en blanco y negro para desvelar una trama donde las instituciones franquistas querían crear el agente secreto perfecto, y otra, la actual, nos lleva a una actualidad en la que las cosas en determinados despachos no han cambiado tanto. Eso no entiendes nada. Tú no importas, tú no vales nada. Os voy a solucionar la crisis. Vais a ganar las elecciones. Os voy a quitar de encima al rojo, a la capitana y a sus mamamandurrias. Os voy a devolver el país que vosotros habéis perdido. Empaquetado con un lazo de igualdad. Y para saber más de García y de todos estos personajes que le rodean, vamos a saludar a Eugenio Mira, es el director de la serie. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Bueno, gracias por acompañarnos. Llevas desde 2013 sin dirigir, desde Gran Piano, y ahora llegas a esta pedazo de serie. ¿Cómo ha sido la llegada a esta adaptación de García y por qué ha pasado tanto tiempo? La verdad es que la primera vez que oí hablar de este proyecto fue a través de mi director artístico habitual, Javier Albareño. Estaba trabajando con Carlos de Pando y San Antuña, creadores de la serie García, en otra adaptación de los mismos autores del cómic, que es la serie El Vecino, de Netflix. Y me llamó y me dijo: Eugenio, tío, tengo que presentarte a estos porque están trabajando en una serie que cuando te diga de qué va te va a explotar la cabeza, porque tienen muchas cosas que creo que te van a interesar. Y así fue. Me los presentó, estuvimos hablando, eso llevó luego a Z Studios y a HBO Max, y me postulé como un potencial director de la serie, y el destino quiso, una vez más, gracias a la pandemia, que compromisos que había que se retrasaron y tal, hicieron que estuviese disponible para poder enfrentarme a lo que de repente supone 6 horas de ficción. He doblado mi carrera, o sea, todo este hiato que he tenido de casi una década, de repente, en un solo proyecto, es como que he hecho 3 pelis más. Y hablabas de El Vecino, que es una adaptación de un cómic. Lo hemos visto también recientemente con La Fortuna, la serie de Amenábar. Parece que ahora como el futuro está un poco en la novela gráfica, ¿no? En la adaptación a las series. ¿Cuáles eran los retos de adaptar este cómic a la pantalla? Bueno, en primer lugar, la premisa es bastante incendiaria en el cómic. Y luego de decir, volviendo a lo que el trabajo de los creadores de la serie que tuvieron que adaptarlo,
creo que salimos todos beneficiados del hecho de que tuvieron mucho tiempo para desarrollarlo. De hecho, yo creo que los guiones han estado en un periodo entre 5 y 6 años y yo he estado en el proyecto desde hace 2 años y medio. Insisto que la pandemia es que no... creo que si me dan un premio voy a agradecerlo a la pandemia todo el rato. Pero nos permitió poner a prueba el material y ver dónde estaban los límites de no solo la aventura, la acción y tal, sino el comentario político. Sobre contrastar con un personaje de ficción de un superagente que trabajó para un para superhéroe Franco. facha, vamos a decirlo. Dejámoslo claro. Sí. Claro, es que si eres un superagente y estás en un año comprendido entre los años 30 y los 70, tenías que ser claramente afín al Era régimen. o facha o te habían matado en la guerra. Exacto. O sea, no había otra. Exacto. No, y yo creo que eso es lo que más me atrajo del proyecto. Primero, que no era una aproximación paródica a los referentes directos Capitán América, James Bond, Indiana Jones, que hasta ahora en España, siempre que hemos visto eso en propiedades intelectuales como cómics, ya Super López, Anacleto o incluso Mortadelo y Filemón, que no deja de ser una parodia de la CIA directamente, García creo que se toma en serio el entorno natural de este personaje precisamente para recortarlo de esa época y lanzarlo a una supuesta España de hoy. Y esa confrontación entre lo que yo llamo una narrativa creada por los nostálgicos del pasado, me quería contar una historia diciendo, ¿qué pasaría si esa fascinación por el pasado que no se corresponde con la realidad de repente tuviera conciencia de sí mismo y él mismo cuestionase lo que se supone de él? Pues eso sería fantástico si todos los fachas se cuestionaran a sí mismos. Igual hasta cambiábamos el país. Siempre he dicho que por sacarlo de España y llevarlo a un marco internacional, con el tema de Donald Trump, mi posición siempre ha sido que la única forma de derrocarle sería consiguiendo que sus seguidores se sintieran decepcionados por él. Eso debería haber sido la misión de la CIA si realmente quisieran quitarle del poder. Y yo creo que García hemos conseguido, sin trabajar para el CNI, construir una sátira, no es tanto una parodia de España que está dando un peso a un lado o a otro. Espero que hayamos conseguido representar un poco lo que somos, para bien y para mal, y lo que esa juxtaposición disonante de lo que siente un español de a pie al ver una bandera española y cómo reacciona de forma distinta cuando viene en nombre del fútbol o viene en nombre de unas festividades religiosas en Sevilla siendo ateo. O sea, somos un país muy complejo y creo que la serie ahonda en todo eso. Exactamente, y luego los cómics se publicaron creo que 2015, Ajá. plena crisis política, surgimiento de nuevos partidos, mucha corrupción, y claro, la serie mantiene parte de eso. Hay otros cambios, pero es verdad que a pesar del tiempo pasado ves la serie y no dices, no se ha quedado viejo nada. Bueno, es que... ¿Qué nos pasa? Uno de los grandes problemas y al mismo tiempo es una revelación que hemos tenido durante el proceso de desarrollo, es que claro, al final, y desde las redes sociales, Twitter y tal, la clase política parece encantada de autocaricaturizarse, de alguna manera. Es decir, que esta hiperpolarización que estamos viviendo en los países del primer mundo en general, tanto en Europa como en Estados Unidos, estamos ante narrativas construidas que representan la realidad, pero basta rascar un poco para decir, pero no puede ser todo tan extremo. Hasta el punto de que, pese a que García es una sátira y que está exagerando algunos puntos, está saliendo en un momento en el que es indistinguible de las narrativas, a mi juicio, mucho peor construidas que las que han hecho Carlos de Pando y Sara Antuña como guionistas. Es decir, no puede ser que esté rimando. Sí, pero es verdad que vosotros la habéis actualizado de alguna manera, porque es verdad que hay personajes que aparecen con mascarilla, hay una escena brutal en la Plaza de Colón en la que se hace esa foto de Colón, ¿no?, de la que tanto hemos hablado, que es posterior a esa época. Habéis cambiado muchas cosas. Es que fíjate, por ejemplo, no quiero entrar aquí en el tema witchcraft o brujería o esoterismo, pero por ejemplo, la reacción a rodar en Colón, en el guión originalmente, la adaptación del cómic, no en el cómic, en lo que era ya el guión, transcurría en Sol, en la Puerta del Sol. Claro, porque veníamos del 15M. Claro, y de repente, queriendo rodar en la Puerta del Sol, una de las opciones fue rodar en la Plaza de Colón. Pero esto fue antes del evento. O sea, imagínate, claro. Tú creaste esa foto. Bueno, me siento culpable, me siento como Aleister Crowley haciendo un hechizo después de una orgía y haciendo que la realidad se materializa algo, pero no soy el autor, o sea, es decir, ha habido un proceso ajeno a nosotros, e insisto, hago hincapié
en que las narrativas creadas por cómo la realidad quiere mostrarse a sí misma y controlar la mente de los ciudadanos y los votantes, de repente se queda al lado de lo que hemos hecho nosotros, parecemos unos mojigatos. Hay una cosa, es verdad que cuando se hace el cómic era muy político y además los 3 tomos, rojo, amarillo, morado, o sea, hay una declaración de intenciones de los autores. Cuando pensábamos en la adaptación, y como siempre, o desgraciadamente muchas adaptaciones pueden rebajar esa parte política, está como ese miedo, decíamos, a ver qué habrá hecho Eugenio Mir, a ver qué habrán hecho estos, pero bueno, nos gusta porque se llama fascismo al fascismo y se defiende el comunismo. Pues que alguien me cuente la verdad, García, tú secuestraste a Rodero. Me dijeron que estaba detrás del secuestro de la capitana. Y aunque no fuera cierto, es un comunista, un aliado de los ¿Rodero soviéticos. comunista? Por favor. Bueno, y aunque lo fuese, ¿qué pasa? Porque se puede ser comunista, ¿sabes? Es legal. Lo que no es legal es secuestrar a un tío inocente, porque ¿esto qué es? ¿El GAL o qué cojones es? Tu padre me dio la orden. Hay que tener, voy a decirlo, hay que tener huevos para escribir esto, para filmar esto después. Lo es. Créeme, ha sido un proceso, pero estamos convencidos, de verdad, que ahí es donde creo que diferenciamos la parodia inoportuna o desafortunada de la sátira. La sátira permite distanciarte y hablar del todo y de confrontar las disonancias de todas las versiones posibles de lo que significa ser español, e insisto, desde el más desarraigado, desde el más ateo, desde el más anárquico hasta el monárquico o al nostálgico de una época que aquí desvelamos que incluso los que fueron parte de ella creen que fue tan grande. Y vamos a hablar también un poco de la música, porque es una parte muy importante de la serie. La firmas tú con ese seudónimo que es Chucky Namanera. Ahí estamos. ¿Por qué? ¿Por qué has elegido ese nombre? No, yo desde el principio de mi carrera, desde el primer corto, esto es una cuestión antropológica. España es una cultura que no recibe por alguna razón bien que una misma persona haga varias cosas. Y es curioso, cuando me ha pasado en Estados Unidos, cuando han descubierto que yo era el autor, no podían entender que eso no fuese parte de algo de lo que llevar por bandera. Y la verdad es que es una tradición que he mantenido. De hecho, estoy muy contento porque solo me sabe mal. Mi padre se llama como yo, Eugenio, y nos nominaron por Verónica en los Goya. ¿Sí? Y se sentó mi padre al lado y de repente dijeron, Verónica, compuesta por Chucky Namanera. Y mi padre, pues claro, el pobre, esperando oír su nombre, no pudo ser. Pero quitando ese pequeño detalle, la verdad es que me siento muy cómodo con ese seudónimo. Ya has puesto la música y también hay canciones reconocibles que, encuadran en la época, pero también dicen cosas como ese Rascayú. Ah, sí, Rascayú. Bueno, es que la letra de Rascayú es fascinante porque está hablando de un muerto en vida, de un cementerio, de alguien que sale de su tumba. Y claro, eso rimaba mucho con no solo García, sino, ya sabéis, ¿qué otro personaje de Ultratumba? Hablemos ahora un poco también del reparto de Francisco Ortiz y del resto de los actores. ¿Fue difícil encontrar a García, a este superhéroe, y al resto del reparto? Desde luego era un reto y no las teníamos todos con nosotros, pero ahí yo egoístamente digo que tuvimos suerte, y la suerte tiene que ver con María Rodrigo como directora de casting. Ella tenía una relación cercana a los guionistas y conocía el proyecto incluso antes de que yo entrase, con lo cual yo creo que en su cabeza había estado haciendo ya un sesgo que facilitó mucho reducir las posibilidades. Sí que teníamos claro que no queríamos ir a por caras extremadamente reconocibles, porque no queríamos condicionar ningún tipo de prejuicio. Siempre digo, estoy usándolo mucho debería cambiar de nombre porque estoy usando otro rato como ejemplo, pero Mario Casas, que tiene una carrera fascinante, digo, no queríamos que Mario Casas es García, y dices, jolín, estamos ya, Casas, es que estamos pidiendo mucho ya, o sea, preferimos que García, que ya es complejo y que ya tiene muchas capas, que lo relaciones con alguien y que sea como un poco el punto de partida. Y sí, de verdad que el momento en el que pudimos ver a Francisco y a Becky juntos, porque por separado no había ninguna duda de que eran nuestros favoritos, bastaron 10 segundos en, un plano sobre una pared blanca, vestidos de civiles, decir, Dios mío, lo tenemos. Fue increíble. O sea que ha sido un proceso fácil, pero porque ha habido mucho trabajo antes de sesgo por parte de María. Sí, y es complicado porque incluso los secundarios, que hay grandes caras, ¿no? Está Lola Herrera, está ese... ojo spoiler, apaguen un momento. Emilio Gutiérrez Cava, un villano fantástico. Sí, bueno. O sea, es tremendo. Estamos a tope con Emilio, sí. Y bueno, un poco Silvia Bascal, que hace de ese trasunto de Esperanza Aguirre, porque en el cómic es Esperanza Aguirre. Sí. Pero fíjate, es un ejemplo perfecto. En el cómic era Esperanza Aguirre. Y aquí es Ayuso. Y claro, y dices, pero es que de hecho es un fade, está en el 50% de opacidad entre una y la otra, y te aseguro que eso ha sido
un poco ajeno a nosotros. Es decir, es que nosotros no somos autores de lo que se publica de un sitio y de otro. Entonces, así ha sido. ¿Pero qué bromas es estos dos hombres? Mis amigos. Son mis amigos. Juanfran y Carles. 2 personas que se quieren y que se han casado. Además, que estamos en su casa. Y entiendo que en tu época todo esto sería muy distinto, pero aquí te metes la mierda homófoba donde te quepa. Y yo ahora me voy a por una copa. Y luego a mí me surge ya la duda de si García va evolucionando, porque es verdad que tiene un arco a lo largo de toda la temporada, si tiene que ver con lo sentimental, si de verdad es un hombre, un superhombre que se va ablandando o que va adaptándose a la realidad, o simplemente se adapta porque está programado para ello, que lo dice también en la serie, ¿no? Que lo que quiere es salvar a España, y si la España de ahora es así, pues tendrá que salvar a esta. Esa es la clave. Yo creo que para mí, si esto no fuese el proceso de transformación de un robot que está destinado a ejecutar una serie de parámetros de comandos sin cuestionarlos, es la preciosa historia del desencanto, ¿no? de un soldado perfecto que empieza a reinterpretar y a revalorar lo que significa salvar a una patria, como bien has dicho tú, si de repente descubre que España ya no es lo que era. Y él antepone eso. O sea, yo creo que lo bonito de García es que su sacrificio por lo que él considera España está por encima de lo que pueda cambiar España. Oye, hay un trabajazo de dirección enorme, porque claro, es compaginar el cómic, los diferentes géneros, muchísimas localizaciones, el Valle de los Caídos, entre otras. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Hay muchos efectos especiales, está Laura Pedro ahí detrás. ¿Cómo ha sido todo? Ha sido realmente aceptar el reto de García. Primero, la osadía de aspirar a dirigirla en contra de realizarla, que creo que la diferencia es no mirar qué toca hoy y salvar el día, sino diseñar todo antes de que incluso empezase la preproducción. Y creo que le van a rechinar los oídos a la pandemia, pero es que gracias a la pandemia tuve de nuevo más tiempo y más intimidad para abordar no solo las secuencias más complejas de acción o de efectos digitales, como bien dices, para reconstruir el Valle de los Caídos, en el que obviamente no conseguimos rodar. Vaya. Sí. No, pero es curioso, es que de hecho hasta en la serie no nos referimos al valle como el Valle de los Caídos, lo llamamos el Valle porque, y esto es algo que hemos descubierto, al parecer hay una especie de trademark, que no podemos referirnos al Valle Real. Esto ha sido... Sí que me sorprendió, fíjate, pero no, es porque sinceramente, porque hemos descubierto que no es buena idea, no es fácil hacerlo, o sea, contra todo pronóstico. Entonces, bueno, sí, eso digamos que complicó bastante la logística y la producción, pero todo lo demás se debe, insisto, hemos tenido la gran oportunidad de poder trabajar en la intimidad y luego ejecutarlo, empezar la preproducción desde el día 1 diciendo esto es lo que vamos a hacer, no averiguarlo durante la preproducción, que ocurre en cine muchas veces, y en series normalmente te incorporas y no sabes dónde estás. Yo he tenido gran privilegio de que se me ha permitido, y luego, insisto, que se me ha facilitado por cuestiones ajenas a nosotros tener más tiempo de lo previsto. Oye, la serie adapta los 2 primeros volúmenes del cómic. Hay un tercero que pasa en Cataluña. Sí. ¿Es una bonita segunda parte? Yo creo que lo que han hecho Carlos de Pando y Sara Antuña en la adaptación mantiene la premisa y los arcos, digamos, planteados en el volumen 1 y 2, pero el tercero sí que es cierto que creo que se ha quedado un poco, respecto a lo que hemos aportado nosotros, lo veo más como una invitación, quizá como un punto de partida, quizá como un prólogo para futuras aventuras, pero no como un arco entero, porque es verdad que en la realidad no nos está dando ni un respiro y que nadie sabe lo que puede pasar. Y que creo que sí, yo creo que va a haber más aventuras de García en el futuro, pero también al mismo tiempo estaremos pendientes de la evolución de esa monstruosa narrativa que llamamos realidad. Pues muchísimas gracias, un placer. A vosotros. Y también hemos hablado con los actores que interpretan a estos personajes tan polarizados de los que hemos hablado: Emilio Gutiérrez Cava, Silvia Abascal, también la pareja protagonista Becky Velilla y Francisco Ortiz, sobre ese reflejo de la política española en la ficción. Cuando mueras, ¿qué harás tú? Cuando mueras, ¿qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más. Cuando mueras, ¿qué harás tú? A través de García, de su despertar, después de 6 décadas, se muestra, ¿no?, cómo en esta España han cambiado tantas cosas y al mismo tiempo hay cosas que no han cambiado nada, que siguen, que permanecen igual, ¿no? La clase política, los conflictos que hay, ese país dividido, bueno, esto es absolutamente, ¿no?, nuestra inspiración del telediario a diario. Y si hubiera podido yo mismo, hubiera encerrado a tu padre y hubiera tirado la llave. ¿Pero qué está diciendo? ¡Piensa!
todas esas cosas horribles que sabes de entonces, multiplícalas por 1000. Yo creo que esa parte de la población se va a sentir ofendida siempre por cualquier cosa, ¿no? En cuanto pongas mal a don Juan de Austria, se van a enfadar también, ¿no? O sea que es igual en ese sentido. Yo creo que hay que poner las cosas y sobre todo el disentir de una idea o de un libro o de una película, pues es una cosa muy sana. Es lo que hay que hacer, disentir. Lo que pasa es que hay que decirlo y no tener miedo a decirlo, tanto si es de derecha como si es de izquierda. En ese sentido yo creo que es el problema, el gran reto que tiene la sociedad española, hacerse una especie de autocrítica de sí misma y darse cuenta de que no todo es cerveza, pero tampoco todo es vino, que hay que un término medio que hay que de vez en cuando beber agua. A la política se vino llorado de casa, hombre. Fernando, esto tiene que acabar. Hemos caído 2 puntos en intención de voto. No sé qué coño le pasa a esta gente. La gente quiere menos voces y más resultados. Sin duda va a llegar a incomodar, pero porque, bueno, no todo lo que ocurre todo el mundo está de acuerdo. Y creo que es una cosa también buena. Poder contar una historia que no tiene... O sea, puede gustar a todo el mundo, pero obviamente al hablar de temas políticos va a haber gente que bueno, pues no esté muy de acuerdo. Sí, yo creo que sí, pero también creo que está tratado con el respeto con el que se debe tratar un tema tan importante para todos como es la política o la situación actual del país. Creo que, pese a la sátira, que sí que existe, se ha tratado con mucho respeto y con la importancia de saber que no son temas ligeros. Yo creo que aquí la democracia está entendida de una manera, digamos, especial, ¿no? No es la democracia sueca o la democracia danesa, es una democracia un poco la española. Y eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Desde mi punto de vista. Y en esta serie está reflejado eso precisamente. Parte de esas contradicciones entre el pasado, como decía Silvia, y el presente que estamos viviendo hoy en día. Los políticos en realidad siguen mandando en vez de ser ellos los mandados. Y entonces eso es lo que no puede ser. Y yo creo que en esta película está muy bien reflejado ese mundo subterráneo en que se mueve el poder. El poder tiene una parte subterránea como Internet y esa es la que nunca vemos los ciudadanos y la que nunca entendemos. Pues en esta serie se empieza a entender qué es lo que pasa realmente. Bueno, empieza a entender, se adivina un poco lo que pasa en ese submundo, digamos. Serás un cadáver nada más. Rascalío, cuando mueras, ¿qué harás? Pues chicos, lo vamos a dejar aquí. Seguiremos hablando de García. Se va a ir estrenando poco a poco, semana a semana en HBO. Así que iremos comentando esta serie que a priori nos ha gustado. Nos ha encantado. Nos ha gustado. Lo dejamos aquí. Gracias. Adiós. Rascalío, cuando mueras, ¿qué harás? Rascalío, cuando mueras, ¿qué harás? Tú serás un cadáver nada más. Cuando mueras, ¿qué harás? Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.